Corita Montenegro, para que le haga una pregunta. Por favor. Ahí. Gracias. Siempre necesitamos, tanto en sus diapositivas y en su conversación, los años de referencia. Esta adenda, por ejemplo, a la que se refiere, ¿cuándo se firmó? 2005. 2005. Gracias. Para que continúe. Gracias. Señor Rocha. No, sí respondí eso, congresista Montenegro. Había señalado el 2005. Sí, dije. Dije justamente al año siguiente. ¿Qué es el contrato de exportación? Claro, la parte del lote 56. Porque recordemos un detalle para que no tengamos confusión. Para el mercado interno, ojo, para el mercado interno, el gas proviene del lote 88, exclusivamente. Es el 56. Entonces, ¿qué pasa? Se hizo todo un, digamos, un andamiaje, recordando una palabra de un expresidente, un andamiaje legal para poder precisamente justificar la exportación, amparada en que era la única vía para hacer económicamente factible el proyecto de Camisea. Pero hay una contradicción lógica, cronológicamente hablando. Si el año 2004 ya estaba funcionando Camisea, 2004 en agosto, el 6 de agosto, no entiendo por qué es que ya justifica la exportación posterior, puesto que el tubo que hemos visto, ese ha sido cofinanciado por los usuarios eléctricos, vale decir por todos nosotros, a través de una carga que se denominaba garantía de red principal, porque en ese momento la empresa que estaba construyendo, que tenía la concesión, no pudo levantar capitales ni en su propio país, Argentina, porque estaba en debacle económica. En consecuencia, se le ayudó inclusive adelantándole 11 meses el cobro de eso. Pero esos son otros detalles. Entonces, no podemos en este caso justificar esa exportación para viabilizar, ¿no es cierto?, el proyecto Camisea. Absolutamente. No tiene razón, porque ya estaba financiado, ya estaba funcionando además. La exportación en realidad era algo que seguramente, pues lógicamente iba a beneficiar a otros, pero menos al país. Bueno, creo que con eso resumo más o menos. Si me permite, una información interesante la que usted acaba de dar. Es decir, el ducto de Camisea fue financiado no por la empresa concesionaria, sino por los propios consumidores peruanos. El ducto de Camisea, precisamente hay una acotación. Recuerden ustedes, para el gasoducto sur peruano, lo que nos están devolviendo a través de las tarifas eléctricas es algo parecido que nos estuvieron acotando, ¿no es cierto?, para el caso del gasoducto sur peruano. Claro. En el caso del gasoducto de Camisea, sí, precisamente a eso se denomina garantía de red principal, GRP le llama, y eso es lo que figuraba en nuestros recibos, nos acotaron. Entonces, ¿por qué razón? Porque se le garantizaba al contratista, al concesionario, decir, oye, mientras se llene ese ducto, yo te voy yo te voy a garantizar. Entonces, ya estaba garantizado lo principal, que es el ducto, porque la molécula ya existía, ya estaba descubierta. Entonces, el dilema era el ducto. Y el ducto precisamente lo financió a través de esta garantía de red principal, y además la garantía por parte de Electroperú nuevamente, que se le obligó a que consumas o no consumas, tú le compras 70 millones de pies cúbicos diarios y le pagas, lógicamente. Entonces, con todas esas garantías, la viabilidad del proyecto, como ustedes comprenderán, qué necesidad había de la reexportación. Pero lo que es peor, hemos visto precisamente en esa mira telescópica de los ductos de Camisea, cómo el ducto que se inicia en la selva, y lo pueden ver en las diapositivas que ustedes tienen más atrás, en la parte anterior. ¿Qué pasa? El ducto tiene 32 pulgadas en la selva y debió construirse como se esperaba para el proyecto de exportación, que era un proyecto privado totalmente,
ha debido construirse su ducto desde la selva también de 32 pulgadas, de tal manera que llegue con las 32 pulgadas a Melchorita. Pero no, ¿qué tal cambio? Ese es uno de los primeros. Se acepta que ese ducto que ha sido cofinanciado con las tarifas eléctricas, por lo menos en el tramo de selva, el de las 32 pulgadas, ¿de acuerdo? Hoy es compartido para la exportación. Es decir, hemos construido, ¿no es cierto?, para que pueda producirse la exportación. En consecuencia es a la inversa, más bien hemos cofinanciado en cierta manera, ¿no es cierto?, ese proyecto privado y no como se nos vendió la idea en su momento y esos años, y ustedes podrán ver en los medios, en que la exportación estaba justificando, ¿no es cierto?, y justificaba el proyecto Camisea, lo cual es falso. Una pequeña precisión. Usted nos habla que ese contrato, esa adenda se firmó en el 2005. ¿Recuerda usted en qué mes del 2005? Tengo entendido que ha sido el primer semestre, creo que es en mayo, pero con el mayor gusto puedo ver. Ok. O sea, los contratos son similares que el gasoducto sur, ¿no? O sea, ingresos garantizados, pase o no pase gas, yo te reconozco igual un monto y encima obligo a Petroperú que te compre. Claro. ¿No? Es el modelo. Así es el modelo. Entonces, digamos, en el caso de Camisea, estaba en su momento justificado porque no había mercado, había que desarrollarlo, etcétera. Y justamente lo que se había estimado que podía ser en 12, 15 años, pues a los 6 años ya se llenó el ducto y como sabemos ya no había necesidad y se cortó la garantía de red principal. Pero eso implicó alrededor de 600 millones de dólares que tuvimos que aportar. Y no tenemos acciones, ¿no? En fin, ese es otro tema, creo, un poquito más político. Entonces, disculpe, decíamos entonces, pero con el mayor gusto podemos retornar después, sino simplemente para ver esta temática que justamente esto es lo que tiene que renegociarse en realidad. Como ustedes comprenderán, ¿qué reconvención y reconvención? O sea, no hay nada que renegociar algo que ya fue dirimido por el CIADI. Lo que hay que renegociar es esto que observamos, la valorización del gas natural para exportación. No podemos seguir regalando prácticamente el gas, y más o menos en este momento es alrededor del 55% del gas que produce el Perú es reexportado a los precios irrisorios que vamos a ver. Bueno, decíamos entonces, la misma figura, el valor de referencia, si en el mercado internacional está a $10, pongamos, entonces el valor mínimo de valorización que acepta esta adenda es a $1.76. Ese es el mínimo. En realidad, generalmente es más, pero ese es lo mínimo, digamos, ¿no? El mínimo minimorum. Y por lo cual, saludo, congresista. Y la regalía que se paga es 67 céntimos de dólar, ¿no? Ahora vamos a ver un caso práctico, reciente, yo diría el último. El siguiente, por favor. Las últimas 10 exportaciones de gas natural, y las pueden ver hoy día ingresando a la página de Perupetro. Esto es de hoy día. Entonces, ¿qué pasa? La primera línea es donde justamente se observa que el 30 de diciembre del año, es lo que figura, del año 2017, se hizo una exportación a Japón, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a analizar esa línea en la siguiente diapositiva para que tengan una idea, ¿de acuerdo? Entonces, el destino, por ejemplo, allí ha sido Japón, entonces se le aplica. Entonces ahora, esto es lo que vamos a ver con el presidente. La siguiente, por favor. Algo parecido a lo que decíamos. Esta es la última valorización del gas natural de exportación efectuada del 30 de diciembre del año 2017, del lote 56, y la regalía, 38%. Eso fue otro argumento que se dijo. Se está pagando más que Camisea, que el lote 88. Para el lote 88 es 37.24. Y como una gran cosa, se está pagando más que Camisea, más que el lote 88, 38, o sea, unas décimas. Pero a costa de, veamos ahora, esto es actual, esto es lo último que ha sido publicado por Perupetro y que la pueden ver ustedes en la página web. El valor del marcador, en este caso para el Japón, ¿no es cierto?, figura allí oficial, por si acaso, $11.0611 millones, $11.06 céntimos
de dólar por millón de BTUs. Pero lo calculan, hacen, digamos, unas fórmulas, en fin, que es un poquito largo de señalar, que al final esos 11 se convierten primero en 9.4. Ese es el valor de referencia y no el marcador que debiera ser. Entonces, acá, por ejemplo, es lo que en el caso de esa reconvención que estábamos señalando del contratista, dice, fíjate, debe ser la canasta. Entonces, ahí viene el tema. Fíjense nomás allí esa diferencia, ¿no? De un poco, de casi $2. Entonces, ¿qué pasa? Todas esas diferencias van en perjuicio al final ¿no es cierto?, del fisco, porque sobre eso aplicaré, aún así castigando todo eso, voy a aplicar la regalía. Digamos, me expreso mejor. La observación que se hace a la fórmula que plantea el consorcio, y liderado por Shell, es que precisamente sea el punto donde se desembarca y que se haga una canasta de precios, ¿no es cierto? Entonces todo eso va pues en desmedro. Acá nomás ustedes pueden observar, allí ya tienen por ejemplo cerca de $2. El precio, y acá viene lo peor, dice, está el marcador en $11, pero ¿sabes qué? Yo te reconozco para la valorización de acuerdo a nuestra adenda, por no decir adendita, $3.21. O sea, 29%. Oiga, pero disculpe, eso es lo que te voy a reconocer y es lo que dice nuestro contrato. Claro, entonces, esta es mi utilidad. ¿Y cómo se va a...? Es decir, no puede haber esa diferencia en este caso de $8, un poco más, o sea, no, un poco más, un poco menos, de $8, el famoso netback, porque prácticamente estamos trabajando para el netback, ¿no es cierto? Y el producto, en este caso la molécula que es el gas, imagínense cómo se baratea, pero ahí no queda. Como ese es el valor, el precio a utilizar o la valorización final, sobre eso se aplica la famosa regalía del 38% y me sale el 1.22. O sea, $11 me cuesta, ¿no?, en el mercado. Y fíjense, casi 9 a 10 veces la regalía. Si eso fuese para el mercado interno, mejor no comentamos. La siguiente, por favor. Acá tenemos... Una pregunta, congresista Montenegro. Por su intermedio, señor presidente. Viendo este tema de mercado interno, mercado externo, uno de los presidentes de la República, su fuerte de campaña fue hacer llegar al hogar peruano el gas a 12 soles. O sea que sí era posible, sí era viable. Justamente, digamos, bueno, como en esa época, sin pertenecer lógicamente al partido que estuvo en el poder, simplemente digo como especialista que me hice cargo de Perupetro, por supuesto, digamos, recordemos que en este momento, presidente, con su venia, el equivalente, o sea, el equivalente energético ni siquiera a 12 soles, puede estar a 10 soles. O sea, las instalaciones en Lima, si se retira lo que es el costo de la instalación, el equivalente de un balón de gas de 10 kilos, equivalente energético, no, porque no es lo mismo, ¿no? Es un hidrocarburo, pero es otro energético. ¿Qué tal? Damos la bienvenida al congresista Edmundo del Águila. Entonces decíamos, el equivalente energético, claro que es, no solo, ni siquiera 12 soles, puede ser 10, 11 soles, y eso es lo que se paga por ese equivalente energético del balón. Entonces, digamos, cuando se afirmó en su momento, lógicamente, digamos, a la población, supongo, no se le puede dar pues una explicación un poquito fastidioso a veces, porque al final el presidente al cual se ha hecho alusión, digamos, creo que no, su especialidad o su fortaleza creo que no era la parte energética, ¿no? Señor Ochoa, esta adenda se firmó en el 2005 y usted participó del gobierno del señor Humala. Siendo tan escandaloso esto, ¿por qué usted no propuso a su ministro que se modifique esta adenda? Y si lo propuso, ¿a quién fue el ministro al que se lo propuso para nosotros llamarlo a esta comisión y pedirle las explicaciones del caso? Claro, con el mayor gusto. Bueno, sí,
congresista. Bueno, en primer lugar, digamos, al hacernos cargo de Perú, lo primero que hicimos fue una reestructuración de Perú Petro. Lo primero que se hizo fue, por ejemplo, digamos, como cuestiones administrativas para después ir a la de fondo, es la publicación por la transparencia de lo que hemos visto, lo que hoy día se publica en Perú Petro respecto a todas las exportaciones, porque antes no se publicaba el precio, una serie de detalles, no se decía, sí se ha hecho tal exportación. Hoy día se publica el barco, tonelaje, no solamente expresado en BTUs, está en metros cúbicos, en pies cúbicos, de tal manera que todo el que ingrese tenga la información, ¿no es cierto?, que mejor conozca. Si es que, digamos, yo domino lo que es unidades técnicas británicas, BTUs, tendré allí. ¿Y cuál es el precio? Y ustedes han visto, porque esa que hemos observado, esa, por ejemplo, es justamente consecuencia de lo que pusimos desde el primer día que estuvimos. Y la otra es consecuencia precisamente de este seguimiento de lo que había observado y en la anterior sesión, ustedes, algunos congresistas, entre otros, usted, presidente, me escuchó, en marzo del año 2011, cómo nació el tema de este seguimiento, ¿no es cierto? A mí no me interesaba, digamos, o sea, yo había sido puesto para cumplir con el país, o sea, simplemente, digamos, yo no, mi único respeto era, digamos, lo que era la Constitución, lo que eran las leyes y lo que era, lógicamente, la ética profesional. O sea, a mí, y eso tengo que reconocer, en ningún momento he recibido ninguna presión, ni desde Palacio y menos del Ministerio. O sea, es simplemente, me han permitido, en este caso, digamos, aplicar lo que consideraba conveniente. Y justamente se aplicó lo que les había contado, el caso de la contratación de esa empresa Golway. ¿Por qué razón? Porque en marzo del año 2011 estuve en Colombia invitado por el Senado colombiano para ver el tema de regalías. Y un senador colombiano me dice, doctor Ochoa, pero si en su país están reexportando hace mucho tiempo. Igual que al frente que tenemos acá, Trinidad y Tobago, en el caso de Nigeria, me dice, ¿y qué hacen ustedes? Me agarró frío, le dije, fíjese, eso se ha publicado en muchas revistas internacionales especializadas, es cierto, pero le dije, no hay pruebas para poder, en este caso, incriminar. Y le dije, yo no soy un especialista, pero no soy, digamos, una autoridad. Pocos meses después, y ahí viene quizá a colación su pregunta, a principios de agosto de ese mismo año me hago cargo de Perú Petro. Lo primero, por supuesto, que hice fue contratar a esta empresa Golway, ¿no es cierto? Y pese a la oposición del FONAFE, simplemente se la conminó y le dije, pues si ustedes esto no, yo voy a hacer, y lo hago público, que en este caso, ¿no es cierto?, se estaría, digamos, impidiendo que el Estado peruano contrate, en este caso, una empresa que permita, ¿no es cierto?, previo selección, todo lo que sea, que eso es la parte administrativa. Inmediatamente me aprobaron y en septiembre del año 2012, o sea, al mes siguiente que estuve, se contrató a la empresa. En diciembre de ese año, 2011, entregaron los resultados. En enero del 2012, se acotó la primera carta al consorcio que ya les he contado. Bueno, y en general, Permítame, sí hemos aplicado, por supuesto, señor no Ochoa, hemos tratado porque de hacer. Lo escuchamos atentos, pero no me ha respondido. Toda esta empresa que usted contrató fue para llegar a determinar si había o no reexportación. La pregunta fue muy clara. Sí. ¿A qué ministro usted le solicitó que tomara en cuenta esa adenda que era lesiva para el país y que el ministro no acogió su pedido, si esto fue así? Ya, esa parte. De acuerdo. En esa oportunidad estuvo de ministro Carlos Herrera, que por supuesto, digamos, salió al poco tiempo, como ustedes saben. Luego estuvo el señor Jorge Merino, ¿de acuerdo? Entonces, ellos, lógicamente, sí tenían conocimiento, y lo que es más, lo primero que se hizo, y ahí es donde, ahí viene, digamos, la parte que todavía me faltaba acotar, allí precisamente lo que se hizo fue sugerir, ¿no es cierto?, de que inmediatamente se vea el tema de México, con la Comisión Federal de Electricidad, porque el tema de fondo en lo que era esta cuestión de la reexportación,
lo tenía en realidad, el contrato lo tenía la Comisión Federal de Electricidad de México, vale decir el gobierno mexicano, ¿de acuerdo? Entonces, claro que se hicieron, tanto a partir del señor Herrera como el señor Merino y la ministra inclusive que siguió, tuvieron conversaciones, es en la parte final que quería hablar, pero en fin la adelanto. Claro que se hicieron. Entonces, y Perupetro es la que precisamente, digamos, inclusive más, como anécdota, de la época, me estoy refiriendo más o menos a agosto del 2011, el embajador de México en el Perú pidió una audiencia con el presidente Perupetro, ¿no? Y justamente quería ver esta temática. Lo primero que tuvimos 3 horas conversando con el embajador de México, no me acuerdo cómo se llama, pero se puede ver quién ha sido en el periodo agosto 2011. Señor embajador, le dije, tenemos este problema. Ustedes van a tener ya conexión con Estados Unidos porque hay una tubería que se está construyendo, etc. O sea, le expliqué todo. Le dije, ustedes tienen que ayudarnos en esta temática. No es posible que haya beneficios privados, en este caso, ¿no es cierto?, en desmedro del fisco peruano. Claro que se hizo. Eso se hizo con el embajador de México. El embajador de México a la vez comunicó, se supone, a su gobierno. Curiosamente después es que vinieron, ¿no es cierto?, digamos, las invitaciones para que fuese el ministro, en este caso fue, lo que más recuerdo es el del ministro Merino, después de la siguiente ministra que ya no estuvo en mi época, entonces que fueron funcionarios, fueron a México a conversar sobre esta temática para anular, reformular, en fin, claro que se hizo, congresista o presidente, claro que se hizo, y eso justamente a instancias de Perupetro. O sea, la respuesta está allí. Otra pregunta, señor presidente. Sí. Por su intermedio, muchas gracias. Ingeniero Ochoa, perdón. Independientemente de lo que ha pasado, siendo conscientes cómo se han calculado los precios para exportación y los precios internos, en este momento, año 2018, sí, ¿qué tendríamos que hacer para bajar el precio del gas en los hogares peruanos? Porque sí vemos la posibilidad, la factibilidad, de quién depende y qué se tendría que hacer. Claro, si bien, congresista, gracias por intermedio de la presidencia, gracias por la pregunta. Si bien es cierto, ese tema no está directamente relacionado, pero con el mayor gusto, digamos, la preocupación suya, ¿no? Porque recordemos que estamos hablando del gas natural y lo que usted está señalando es el gas doméstico, que sería el GLP o gas licuado de petróleo, ¿no? Entonces, es cierto, y antes como se hizo alusión de respecto a los 12 soles, el balón, etcétera, entonces tiene alguna relación, no importa, indirecta. ¿Qué pasa? En este momento el tema es que la cadena de comercialización del GLP, la cadena de comercialización en el GLP en el Perú, se lleva, ojo, entre el 50 y el 60% de la torta. Es decir, la cadena de comercialización gana más que el propio productor, que es Camisea o las refinerías. Cuando bajó el precio del petróleo, ¿no es cierto?, los otros combustibles sí bajaron. Bueno, no digamos lo que debieron bajar, pero sí bajaron casi todos los combustibles. Cuando el precio del petróleo, que estuvo a $114, bajó a $50, $40, los combustibles bajaron. El que nunca bajó y se congeló fue el GLP. Pero lo curioso de todo, el GLP, ¿qué cosa es? Para que tengamos una idea. El GLP le llaman gas licuado de petróleo. Normalmente, digamos, proviene de las refinerías como un subproducto, como son las gasolinas, ¿no? Entonces es uno de los... Pero en el caso peruano, por ejemplo, proviene un pequeño porcentaje, alrededor del 12% de las refinerías, mayormente de la de Talara y la de La Pampilla un poco. Pero la mayor parte, el 82%, proviene de Camisea. Ojo, junto con el gas natural en Camisea, el yacimiento de Camisea, está mezclado, viene mezclado en el subsuelo, ¿no es cierto?, se ha formado en este momento. ¿Y qué pasa? Aflora a superficie la mezcla de lo que es gas mezclado con líquidos de gas natural, que seguramente ustedes han escuchado hablar. Entre los líquidos del gas natural, líquidos, está justamente el propano, el butano, el pentano, el hexano y todas las gasolinas, en fin, ¿no? El propano y el butano, esos hidrocarburos que son los líquidos de gas natural, esa mezcla 50-50, ese es el famoso GLP que viene de Camisea.
que es el que mayormente abastece al mercado peruano. Lo curioso del caso que siendo un combustible que lo tenemos en el país, que no lo importamos, que no tiene que hacer nada, digamos, con, en este caso, con el precio del petróleo internacional, ¿no es cierto? Bueno, no nada, pero de todas maneras es algo oriundo, ¿no es cierto?, del subsuelo en la convención, y sin embargo, fíjense, nos hemos beneficiado de algo con relación a la caída del precio internacional, de nada. Entonces, la repregunta sería, seguramente usted me dirá, ¿qué hacemos? Vivimos en un mercado libre, ¿no es cierto?, de precios, de mercado. Pero al parecer, al igual como lo que está pasando, que bien, si bien es cierto es otro tema, el caso de lo que es la parte de la concentración, ¿no es cierto? En el caso de los combustibles a la vez, hay una situación de todas maneras, digamos, de libertinaje en los precios. Entonces, ese es un problema que de todas maneras habría que considerar, bueno, que es otro tema, ¿no? Pero respondo en ese sentido. Yo quisiera hacer una pregunta al ingeniero, pero dentro del siguiente contexto. Cuando se elige al presidente Humala, uno de los temas que se discutió fue justamente el tema del contrato del gas de Camisea y estas dificultades que ya estaban explícitas, estaban públicas. Había un foro sobre energética, en el cual participábamos muchos, que ya había planteado el tema en la escena pública. De ahí hay un conjunto de temas que se podrá ver. Hay un documento que yo presenté al Congreso, que lo he entregado a la Comisión para que se vea. Ahí está el detalle de esos momentos, responsabilidades y personas que participan. Pero de los diversos casos, hay uno último que quería preguntarle al ingeniero Ochoa para ver su opinión. Y es que, obtenido en el CIADI una norma a favor del Perú de cómo debe pagarse la regalía, que dice, de acuerdo a lo que señala el contrato, esto es al lugar del destino final de regasificación. Pero de buenas a primeras, en los últimos tiempos, se modifica y se paga ya no según el destino final de regasificación, sino según una canasta mixta de precios. ¿Quién fijó la canasta mixta de precios? El Perú Petro. No bajo la dirección del ingeniero Ochoa, sino últimamente. Y estableció una fórmula que era incumplir el CIADI, o sea, el mandato del laudo a favor del Perú, que favorecía al Perú, ha sido dejado de lado para asumir una canasta de precios mixta, que es una pérdida constante. Esa canasta mixta, está ya señalada cómo nos lleva a las pérdidas, ahora se está agudizando, porque México, que hizo el contrato con el Perú porque necesitaba el gas para producir energía eléctrica, ahora tiene ductos que traen gas desde Estados Unidos. Y próximamente se terminan de construir esos ductos, entonces México ya no va a usar el gas desde el Perú. Entonces el contrato se mantiene vigente. El presidente Kuczynski fue a hablar con el presidente de México, le dijo que iba a negociar el tema y el tema no se sabe nada de nada. Seguimos exportando como si se exportara a México. Realmente se reexporta a otros lugares. Y se establece una canasta mixta de precios que es una fórmula a lo ya equivocado que se había establecido, es una fórmula todavía peor. En perjuicio del Perú. Porque en la canasta mixta, ¿quién pone los indicadores? La empresa. La empresa dice, yo he vendido en tales sitios y al final hace un precio promedio y eso es lo que va a pagar. O sea, está estableciendo cómo va a pagar la regalía y cuánto va a pagar. Lo que ya era un regalo, ahora se convierte en un regalo peor contra el Perú. Y no tiene sentido que no se haya renegociado el contrato con México, porque en México ya el gas del Perú no es indispensable. Más bien, lo que se ha hecho, y ahí vendría una responsabilidad política de este gobierno, de haber dado a Perú Petro la autorización y legalidad supuesta para hacer esa canasta mixta de precios, a través de una norma que fue cuestionada públicamente, que fue señalada y denunciada, vino inclusive a una comisión del Congreso del presidente Perú Petro, el penúltimo, que había establecido esa canasta, y se demostró que eso era una pérdida para el país, que eso beneficiaba exclusivamente a las empresas exportadoras, y que no nos daba la capacidad de poder recuperar. Ya ese diferencial inmenso que había, ahora se ha incrementado mucho más. Y la exportación no ha disminuido, la exportación ha crecido. Entonces la justificación que daban para esa canasta mixta de precios es que no había forma de poder evaluar el destino final de la venta. Yo quisiera preguntarle en ese sentido al ingeniero Ochoa si es que eso es técnicamente exacto, porque si en la oportunidad de la estafa que hizo Repsol
hay empresas que hacen ese seguimiento y dicen se descargó en tal sitio, se descargó en tal sitio, y si el punto del contrato es donde se regasifica, el punto donde se regasifica, es fácil saber cuándo la descarga es para almacenar y revender y cuándo es para volver a convertirla en gas, porque el gas licuefactado es convertir el gas en líquidos, y cuando se descarga para volver a regasificar hay que hacer que se convierta en gas nuevamente. Entonces sería muy caro para una empresa convertirlo en gas y volver a convertirlo en líquido. Entonces eso creo que es técnicamente demostrable. Quisiera que nos pueda explicar el ingeniero Ochoa para ver cómo ese mecanismo es un mecanismo, además de ilegal y violatorio, una norma que nos favorece, un lado que nos favorece y que nos hace perder mucho dinero. Yo calculo 20.000 millones de dólares en el tiempo que queda del contrato. Eso es lo que se puede perder en el Perú. Bueno, pero técnicamente esa canasta mixta de precios que se ha impuesto ya por una norma que está aplicada, o sea que es ilegal, que es inconstitucional, pero que está aplicada, esa norma es la única forma de poder controlar el destino de nuestras exportaciones de gas. Congresista, gracias. Bueno, en primer lugar, recordemos que la propuesta que hacía Perupetro originalmente, porque su